Buenas hermanos, hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente con ustedes. Quería de alguna manera charlar con ustedes, que pensemos juntos. Un tema que me parece muy habitual a veces en nosotros. A veces vos, hermano, hermana, ¿no habrás sentido, no experimentás que tenés luchas con vos mismo? ¿No experimentás que muchas veces estás peleando con vos mismo en la vida? Y a veces es un tema muy fuerte, muy significativo, eso de pelear. Hace poco les grabé hice un videíto sobre David y Goliat, las luchas de nuestra vida. Pero hoy quiero apuntar a otro lugar. A veces los Goliats tienen que ver con nosotros mismos. ¿Cuántas veces uno sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tenemos que hacer? Y sin embargo, interiormente nos cuesta asumir ese momento, vivir ese momento, y tenemos una lucha con nosotros mismos. Y a veces incluso creo que podemos llegar a ser hasta nuestro peor enemigo, nuestra peor enemiga podemos ser nosotros mismos. Uno puede tener infinidad de luchas con esto, con lo otro, luchas con el trabajo, luchas con la economía, luchas con tu salud, luchas con tu familia. Sin embargo, a veces la más complicada de las luchas, que a veces no nos damos cuenta, es la lucha con nosotros mismos. Esa lucha con nuestra propia interioridad, con lo que queremos y lo que sabemos que tenemos que hacer. Y sin embargo, nos cuesta tomar la decisión, nos cuesta concretar las cosas, nos cuesta seguir adelante, nos cuesta darle un giro distinto a nuestra vida. Y así como luchamos con nosotros mismos, muchas veces estamos peleando con Dios. Y quiero compartir con ustedes el texto del Génesis 32, donde Jacob lucha con Dios. En Génesis 32, versículos 23 dice: Todavía de noche Jacob se levantó, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. A ellos y a cuanto tenía los hizo pasar el río. Y se quedó Jacob solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Dijo: Suéltame, que despunta la aurora. Pero Jacob respondió: No te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿Cómo te llamas? Contestó Jacob. Repuso: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y hombres y has podido. Jacob le preguntó: Dime tu nombre. Contestó: ¿Por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí, y Jacob llamó al lugar Penuel, diciendo: He visto a Dios cara a cara y he salido vivo. Palabra de Dios. Así como luchamos muchas veces con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestras historias, con nuestro caminar, con las decisiones, con lo que tenemos que hacer, muchas veces la historia de Jacob se repite en nosotros. Esta historia de Jacob que, para entender, Jacob está volviendo a su tierra, porque Dios le ha mandado volver a su tierra. De allí había salido escapando porque había engañado a su hermano Esaú, y por lo tanto le había robado la primogenitura. Después le había robado la bendición, o sea, le había robado todo. O sea, Jacob es la imagen del que se pasa de listo, del que se pasa de vivo. Pero
tiene que volver y tiene que enfrentarse con el hermano. Tiene que enfrentarse con la realidad, tiene que enfrentarse con la consecuencia de sus actos. Si bien la bendición se ha cumplido, vuelve con sus esposas, vuelve con sus hijos, vuelve siendo un hombre rico, bien, vuelve siendo un hombre próspero. Ahora tiene que empezar a luchar, tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y en este sentido, todo este pasaje que acabamos de compartir y de leer es una imagen de lo que nos suele pasar a nosotros. Digo, acá lo plantea de una manera muy simbólica, muy metafórica, pero de alguna manera es esa lucha con Dios. Muchas veces luchamos con el mismo Señor, luchamos con Dios. Luchamos con Dios porque sabemos cuál es nuestra voluntad. Dice Jacob, luchó toda la noche. Y dice que le golpeó, le dislocó la articulación del fémur. Por eso que Jacob quedó rengo. A partir de allí va a cambiar. Por eso que dice el versículo 32, salía el sol, atravesaba Penuel y marchaba rengueando. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue herido en la articulación del fémur en el nervio ciático. Quedó con asiatalgia, dirían nuestros médicos de hoy. Y digo, a veces esa lucha con Dios nos moviliza interiormente. Y a lo mejor en este momento estás peleando con el mismo Dios. Tu oración es una discusión, es una lucha con el mismo Dios. ¿Por qué luchamos con el mismo Dios? Porque nos cuesta llegar a asimilar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras en nuestra vida. Vivir ese proyecto de Dios, vivir en lo que el Señor tiene, implica muchas veces que antes de comenzar eso, uno tiene verdaderas batallas con Dios. Uno sabe que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un camino para cada uno de nosotros, y a veces nosotros creemos que nuestras decisiones o lo que nosotros creemos, pensamos y soñamos es lo mejor. Y esto hace que luchemos. Digo, ¿cuántas veces me ha tocado ver hermanos y hermanas muy capaces, con grandes dones y qué sé yo, que el Señor les está pidiendo algo y están luchando con Dios porque no quieren, porque no se animan, porque a veces es preferido malo por conocido que bueno por conocer. En esa lucha, el Señor, ese ángel con el que se encuentra Jacob, que es el mismo Dios, le hace una trampa. Es como si se dejara ganar. Pero le rompe la articulación, le golpea el fémur, le dislocó el fémur, queda rengo. Cuando tenemos una batalla con Dios, cuando hemos batallado con Dios, y batallamos, yo creo que en nuestra vida no una, sino muchas veces, siempre nos quedan señales, nos queda el recuerdo. Y es una actitud, una forma, una mirada que nos queda y que al mismo tiempo refleja que esa batalla ha sido, de alguna manera, nos ha dejado marcados de por vida. Jacob le dejó la renguera, como dice la Biblia, el cojear, el ir caminando con dificultad. Digo, ¿cuántas veces hemos peleado con Dios? ¿Cuántas veces seguiremos peleando con el mismo Dios? Por eso es que el diálogo dice, suéltame porque despunta la aurora, a veces, como diciendo, soltame porque me tengo que ir, ya hasta ahora se termina. Pero Jacob tiene una actitud, dice, no te suelto si no me bendecís, no te voy a soltar. Y cuando pide la bendición, se produce algo fundamental, y es que
le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Le dice Jacob. Dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has podido. Cuando Dios nos cambia el nombre, cuando luchamos con Dios, Dios nos termina cambiando el nombre siempre. Porque para un semita, para un judío antiguo, el nombre representaba la esencia de la persona, lo que la persona era. O sea, el nombre era lo que la persona era. Cuando Dios te cambia el nombre, te está diciendo que has cambiado. Cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, vas a ser Israel, vas a ser el que va a seguir adelante, el que va a luchar, el que va a continuar, el que va a ver crecer en sus hijos la semilla del pueblo, le está diciendo, vas a llamarte Israel. Así también Dios te cambia el nombre, pero no porque nos cambia el nombre del documento de identidad, sino que nos cambia el nombre porque nos da una nueva sentida y una nueva esencia en nuestra vida. Dice, ese momento es el momento donde nos damos cuenta que somos bendecidos después de la lucha y donde hemos visto y encontramos al Señor cara a cara. Animémonos en esas luchas, animémonos a seguir adelante, animémonos porque en esas luchas, aunque siempre gana Él, como dice Jeremías, me has seducido y yo me dejé seducir, me forzaste y me venciste. Indudablemente esa lucha con Dios es donde Él nos cambia el nombre y nos transforma en la esencia. Animémonos a salir, a dejar que Él nos cambie el nombre y nos bendiga.